Continuamos con este caso donde Camila está demandando a su ex amante Luis. Y ya la demanda, cuando la cuento, ya empieza a sonar hasta absurda. Porque ¿a quién se le ocurre demandar a un amante? Camila es casada con un hombre 20 años mayor que ella, dueño de empresas, etcétera, etcétera. Se empezó a aburrir en un cierto momento del matrimonio, la diferencia de edad, etcétera. Y su manicurista le sugiere que ingrese en una de las páginas de citas clandestinas. Ahí conoce a Luis, llevan un amor prohibido por un periodo de 1 año hasta que ésta cae embarazada. Cuando cae embarazada, llama al amante y le dice, oye, desaparécete, que esto se complicó. Y el marido de ella muy feliz, Después viene el hackeo a una de estas páginas de citas clandestinas. Empiezan a salir direcciones de la empresa del esposo de ella, porque este era empleado de dicha empresa. Entonces el esposo de ella lo confronta y le dice, dime, ¿con quién? Y él, presionado, pensando que iba a perder su trabajo, le revela y le confiesa al señor que su amante era la esposa. El señor llega a la casa, le cae a golpes, ella pierde el embarazo y él está preso. Ella quiere que le pague $100.000 por haber revelado su nombre. Aquí está Sabrina, que es la esposa de Luis. Y me estabas diciendo que ustedes tienen un niño de 4 años. Sí, tenemos un niño de 4 años. Y que tú te alejaste de él un poco. Sí, yo pasamos una etapa donde estábamos alejados. Más que nada, yo me alejé de él. Estaba deprimida, muy enfocada en estar en mi propia zona, trabajando mucho, enfocada en el niño. Y es por eso que nosotros nos separamos un poco. No separar total, pero alejarnos, ¿no? Y el hecho de que, ahora que me voy enterando de esto, no lo justifico a él, pero si no fuera por esta tipa sinvergüenza, nuestro matrimonio estuviera mucho mejor. Ahora, ¿ok? Tú misma dijiste que ese matrimonio estaba mal, porque él hablaba mal de ti. Sí, pero no, eso no quiere decir nada. Hablaba mal de ti, ahora no eres el santo porque la tienes al lado. Con ella, que tú no llegas ni por los tobillos a ella, no le llegas ni por los tobillos a ella, olvídate de eso, no te equivoques, por favor. Porque la tienes al lado. No, y porque te tengo a ti al lado, te lo digo de frente. Momentito, ¿por qué tú lo perdonas? ¿Tú también le fuiste infiel a él? No. Claro, no sé, porque uno perdona a veces. No, yo no le fui, no, para nada. No sé. Yo estaba pasando por, no justifico su acción. Pero lo perdonaste. Sí. Gracias, estaba a punto de abandonarlo. Respeta. Pero por nuestro hijo de 4 años, él me admitió, fue honesto conmigo sobre la situación, lo que sucedió. Claro. Y vi que ella sabía que él estaba casado. Pero ella también era casada. Sí, Esta página es para gente casada. Ella también era casada. Pero claro, si esta página es para gente casada. Y no es que esa tipa hubiera sido que él le dijo que por lo que estábamos pasando yo a él. Él le dijo, entonces tú me dices doctora, que ella la culpable básicamente es se ella. aprovechó de todo esto. Que no es tu marido el culpable. No, eres una tonta. Ella básicamente se aprovechó de todo esto. Por Dios. Ella se aprovechó de todo esto. No seas tonta. Él hizo esto porque le dio la gana. yo estaba pasando por problemas. ¿Pero y qué? ¿Y qué obligación tenía ella de decirle que volviera contigo? Tú cállate. No, cállate. Respétala a ella, por favor, no tiene problema. Ok. ¿Algo más que me quieras decir? No. Gracias. Vamos a invitar a nuestros expertos, la sexóloga Antonia López y el experto en redes sociales, el señor Carlos Concepción. Ok. Esto a mí me vuelve loca, Antonia. ¿Por qué la gente busca la infidelidad estando casados? ¿Por qué arriesgarlo todo de esta manera por algo tan fugaz y pasajero? Así es, pero doctora, nos encontramos con este tipo de web que además le llaman la web de los infieles y ¿sí? Hay casi 40 millones de personas que alrededor del mundo que lo está haciendo. Entonces es algo bastante habitual. ¿Por qué? A su pregunta, ¿por qué se es infiel? Pues existen 2 tipos de infidelidades. Aquella que se da en el principio del matrimonio, porque también se da. Sí. A veces la tendemos a asociar a los matrimonios largos que han quedado en rutina. Esa es un tipo, pero luego está la otra, del inicio, porque también existen personas narcisistas sexualmente. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que se han casado y no quieren salir del mercado, entonces siguen buscando tener esas relaciones, sentirse atractivos, etcétera.
Yo en este caso, si me permite aportar esto, creo que no cumplen el perfil de personas que utilizan este tipo de páginas web. ¿Por qué? Porque las páginas web para personas infieles las suelen utilizar aquellas personas que no quieren ningún tipo de compromiso, que dejan claro que están casadas, por eso buscan a otras personas casadas y que además buscan relaciones esporádicas. En este caso no solamente se conocían, sabían que trabajaban en la empresa familiar, sino que además han tenido una relación larga y duradera. ¿Usted piensa que hay matrimonios donde de verdad nunca nadie ha sido infiel? La fidelidad se inventó socialmente para que el concepto de pareja se diera y pudiéramos criar a nuestros hijos, pero si nos vamos a la parte biológica, todos nos sentimos contra la naturaleza humana. Perfectamente. Ok. Bueno, Carlos, ¿qué lío hay con estas páginas de citas clandestinas? Porque ahora tengo entendido que no solamente se las hackean y se revela, sino ahora pueden hasta buscar la dirección y el teléfono y todos los que fueron infieles. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Las personas usan esta página web con un sentido de, quedar anónimos a la luz pública o de sus familiares, claro. Cosa que no existe ya en las redes sociales. Exacto. No existe. Lo que pasa con este tipo de páginas web es que al exigir tarjetas de crédito requieren también de direcciones para comprobar el pago, ¿no? Lógicamente. Natural. Lo que pasa con estas páginas es que supuestamente eliminan la información privada del usuario y ha quedado comprobado que no fue así. Que no es así. Para nada. Y ahora van a poder demandar a esta página tan famosa que hace poco fue hackeada. ¿Alguien la puede demandar o realmente esas demandas a dónde van? En temas legales hay muchas demandas pendientes contra ellos, pero hay una cosa que es muy importante. Nadie obliga a los usuarios a suscribirse a esta página web. Y posiblemente ahí todo está escrito explícitamente. ¿Quién lo lee? Porque yo sé que la gente cuando entra a cualquier cosa, las aplicaciones, cualquier cosa, te piden que estés de acuerdo o no, y uno no lee nada. Uno aprieta agría, y uno no sabe agría qué. Y estás agrín a que revelen tu nombre, a que lo digan, a que la tarjeta de crédito, el banco donde vives, la dirección de tu casa, tu mujer, tu abuela, tu madre, y todo el mundo se va a enterar. Así es. Y si me permite, lo que pasa es que, para aclarar la diferencia, hay páginas de citas y está este tipo de páginas que es el concepto totalmente diferente. Las páginas de citas exponen tu perfil para que otras personas lo vean. Aquí esconden tu perfil. Aquí es diferente. Claro. Por lo que no existe un compromiso entre las personas que se anotan porque tú no quieres que todo el mundo conozca tu identidad. ¿Qué compromiso puede existir entre estas dos personas que las dos estaban haciendo algo malo y ahora se están exigiendo obligaciones? Decisión del caso. Te niego la demanda en su totalidad. Tú te metiste entre las patas de los caballos porque te picó y no supiste controlarte. Ese es tu problema, es el riesgo que corriste y ahora tienes que asumir las consecuencias de todo el esplendor de tu divertida cita clandestina. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. He trabajado para ello por muchos años y injustamente me cancelaron mi contrato hace un año, lamentablemente, cuando voy y me hacen la biopsia, doctora. Te encontraron un tumor canceroso. Lo que vende es sensualidad. Ella ya no despierta eso. Caso Cerrado.